Hello, yes, I'm here. Which language are you going to do the explanation? I'll try to speak in Spanish. Oh, could you speak Spanish? Sí, un poco. Oh, do you want to do it in Spanish? It's Yeah. okay for me if you want. Or if you prefer, it could be English. I think, Which language will you do the explanation? Sorry. I'll start with Spanish, and if it's too hard, I'll switch to English. Oh, so do you prefer I introduce you in English or in Spanish? Spanish is fine. Okay, okay. Yeah. Buenas tardes con todos. Continuando con el primer Congreso Internacional de Matemática Pura y Aplicada, tenemos la exposición del profesor Alan Chang. Él va a hablar acerca de Nakakeya Needle Problem for Rectifiable Sets. Ok, profesor Alan, tiene 45 minutos para hablar del tema y después habrá 15 minutos para hacer las preguntas, en caso haya. Está bien. Sí. ¿Okay? Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a los organizadores por invitarme. Y también muchas gracias a mi amigo Santiago por ponerme en contacto con los organizadores. Ahora voy a poner el enlace de esta presentación en el chat para que, en caso de que si quieres verlo. Y perdón, no hablo español muy bien, pero voy a intentar hacer esta presentación en español. Y todo esto es trabajo que hice con mi asesora, que es Mariana Chornier. Empiezo con algunos resultados del anterior. El problema de aguja de Kakea es este problema aquí. Tienes un segmento de una recta en el plano y quieres rotarlo 180 grados en el plano. Y la pregunta es, ¿cuál es la área mínima en la cual puedes hacer esta rotación? Por ejemplo, si tienes es posible hacerlo si rotas por el centro del círculo. En este caso, tienes un círculo de radio 1/2. Y puedes preguntar, ¿es posible hacer una región menos que esto? Y la respuesta es aquí. Besicovich demostró hace 100 años que para todo epsilon es posible hacer esto en área menos que epsilon. Entonces, este círculo no es el mínimo. Y ahora tenemos muchas construcciones de esto. Una construcción popular es empezar con un triángulo, creo que de altura 1, y divides este triángulo en muchas partes, así, y trasladas este triángulo, estas partes para que cubren área muy pequeña. Y solo tienes que hacer unas calculaciones, pero todo es elementario. No necesitas algo muy avanzado. Si epsilon va a 0, podemos deducir este teorema también de Besicovich, que es, tenemos un conjunto en el plano de área 0 que tiene un segmento de longitud 1 en cada dirección. Entonces, por ejemplo, en esta dirección tenemos un segmento, en esta dirección tenemos uno, y entonces tenemos muchos segmentos, pero el área es 0. Y esto, por lo menos para mí, es una gran sorpresa. Pero sí, estos conjuntos sí existen y se llaman conjuntos Besicovich o conjuntos Kakea. Y estos conjuntos tienen muchas conexiones entre otras áreas de matemáticas. Por ejemplo, yo escribo unos aquí.
A ver, análisis Fourier, EDP, geometría, incidencia combinatoria aditiva y teoría analítica de los números. Aquí escribo un ejemplo de una aplicación a análisis Fourier, que es este operador que escribo aquí. Se llama el multiplicador del disco. Empieza con una función f y termina con esta función. Este símbolo significa la transformada de Fourier. Y si no tenemos esta región de integración, si la región de integración fuera todo el espacio, esto por el formulario de inversión de Fourier, esto sería fx, si no tenemos esta región. Pero la idea es que si ponemos este disco aquí, entonces este es un operador multiplicador. Y lo que Pfefferman demostró es que este operador no es acotada en espacio LP en dimensiones más de o igual a 2 y cuando P no es igual a 2. Y eso significa que algunos tipos de convergencia de la transformada de Fourier o las series de Fourier no funcionan muy bien. Y creo que esto, bueno, yo no era vivo durante este tiempo, pero yo pienso que esta fue una gran sorpresa en ese periodo. Pero sí, es una aplicación de... y la prueba de esto es muy importante usar estos conjuntos aquí, estos conjuntos Besikowitz, conjuntos Kakea. Pero esto es solo una aplicación y no necesitamos para esta presentación, pero solo digo porque creo que es interesante. Okay. Entonces voy a regresar a este teorema, el problema original de Kakea, y voy a escribirlo en otra forma. Aquí. Dice, esto es el mismo problema que antes. Ahora, ¿qué dice? Sea un segmento y para todo epsilon podemos, entonces esto es tenemos una isometría ρ de, sí, ρ es una isometría de R2. Entonces, ρ podría ser aquí. Y hay un movimiento empezando a E y terminando a ρ. Tal que la región cubierta por este movimiento tiene área menos que epsilon. Entonces es como un movimiento como esto. Pero esto, lo que dibujé no es muy bueno porque esto tiene área muy grande. Este teorema dice que es posible hacerlo en menos que epsilon. Y antes escribí este teorema solo cuando ρ es una rotación de 180 grados, pero también es verdad por cada isometría. Y escribo este teorema en esta manera porque para generalizarlo necesito esta forma. Okay. So, hace unos años, Hera y Lackovich demostró este teorema, que es esto también es verdad si E es un arco de una circunferencia. Por ejemplo, si tienes un parte pequeña de una circunferencia, si esto es E, y si quieres mover este conjunto aquí, a ρ, es posible hacerlo en área menos que epsilon por todo epsilon, para todo epsilon.
Y entonces es importante ahora que es cada isometría, no es solo las rotaciones, porque rotar un arco de un círculo es muy fácil, porque puedes hacer esto, y esto es área cero. Ah, um, y bien, podemos preguntar si esto funciona para otros conjuntos también. Y aquí tengo un teorema que dice que si E es un conjunto cerrado y conectado con esta propiedad que puedes moverlo en poca área, entonces E tiene que ser un subconjunto de una recta o una circunferencia. Entonces, por ejemplo, no sé, elipse o parábola no es posible. Um, ¿Alguna duda o alguien tiene preguntas? Yo estoy mirando el chat um, en caso de que alguien tiene pregunta. Uh, uh, Profesor Chan, sí, no sé si le puedo hacer así rápidamente una pregunta, ya sé que sí, es al sí. final, pero solamente es una pregunta ahora, ya que lo ha permitido. ¿Puede ser replanteado esta idea de encontrar la superficie mínima a partir de las isometrías del segmento de recta, trabajando en un ambiente riemanniano diferente sobre R2, por ejemplo? Ah, sí, lo tengo en la diapositiva última, que es posible hacerlo también en el plano hiperbólico y también en ¿cómo se dice? Esfero. Ajá. Sí, pero solo sé cómo hacerlo para estos espacios con mucha simetría. Para otras superficies no sé. Ok. Muchas gracias por su Sí, respuesta. muchas gracias por la pregunta. Ok, ahora voy a decir nuestro resultado. Y es esto. Ok, este teorema aquí de Chordini, Hera y Laskovic dice que esto solo funciona para círculos y rectas. Pero nuestro teorema es sobre conjuntos rectificables. Y, y nuestro resultado es aproximadamente, podemos mover cualquier conjunto rectificable a cualquier posición en un conjunto de medida cero. Y si termino esta frase aquí, esto no tiene sentido porque este teorema aquí es verdad. Entonces, lo que tenemos que hacer es tenemos que ocultar algunos puntos de E en cada momento del movimiento. Voy a explicar esto un poco más ahora. Primero, conjunto rectificable. Si no conoces bien puedes pensar que E es una curva diferenciable o una curva de clase C1. Es casi igual a conjunto rectificable. Entonces, una curva aquí está bien. Uh, ¿Y qué significa de ocultar puntos de E? Entonces, si tenemos un conjunto E y queremos moverlo aquí, rho E, un movimiento significa un camino en el espacio de isometrías. P es un camino en el espacio de isometrías de R2. La identidad desde la identidad a Rho, un camino. Okay. Y la región cubierta es la unión de todas estas isometrías aplicada a E. Um, sí, entonces los teoremas arriba son de este conjunto aquí.
Pero ahora podemos ocultar algunos puntos. Entonces no tenemos el conjunto E aquí, tenemos E sub phi. Y E sub phi es un subconjunto de E. Y nuestro teorema dice que esto puede tener medida cero. Y necesitamos más condiciones, porque ahora puedo dejar esto ser el conjunto vacío. Esto es phi, esto es el conjunto vacío. Sí, entonces no permitimos esto. Y tenemos esta condición aquí, que es de medida Hausdorff, o la longitud del parte que ocultamos tiene medida cero. Esta es la parte que ocultamos. Sí, esto es nuestro teorema. Para cada isometría existe un camino y para cada punto del camino tenemos un subconjunto de E con esta propiedad y la región al fin tiene medida cero. Voy a dar unos ejemplos de esto. La primera ejemplo es si E es una recta. Y aquí no es solo un segmento, es un recta infinito. En este caso, la parte que guardamos es E menos un punto. O sea, la parte que ocultamos es un punto de la recta en cada momento. Entonces, si queremos mover esta recta desde aquí a aquí, existe un movimiento y en cada momento solo tenemos que quitar un punto de la recta. Y después, la unión de estas rectas menos estos puntos tienen medida cero. Sí. Otro ejemplo es si E es una circunferencia. En este caso, tenemos que quitar dos puntos. Entonces, si queremos moverlo aquí, hay un movimiento con muchos círculos. Y en cada momento tienes que quitar dos puntos como esto. Y los dos puntos tienen que estar en el lado opuesto. Este es un diámetro. Y voy a explicar por qué en esta presentación. Y un ejemplo más es, si es una parábola, si quieres mover esta parábola aquí, puedes hacerlo si quitas un punto. Y lo demás tiene área cero. ¿Sí? ¿Hay alguna duda aquí de estos ejemplos? Okay. Voy a explicar un poco la demostración. Creo que no necesita, es muy geométrico y vamos a verlo. Okay. Vamos a ver en el caso cuando E es una circunferencia. Okay. Supongamos que queremos mover esta circunferencia desde aquí a aquí. Y bueno, si es toda la circunferencia, no podemos hacerlo, porque cualquier movimiento
de la circunferencia, tienes que cubrir todo el interior, es por razones topológicas. Entonces, tenemos que ocultar algunos puntos. Y en este caso, empezamos con la traslación más simple. Esto significa la traslación del centro del círculo en esta dirección. Y lo que observamos es que partes diferentes del círculo cubren áreas diferentes. Por ejemplo, aquí tengo un arco, tengo dos arcos de ángulo o longitud S. Y el parte arriba, parece que solo cubre un área muy pequeño, pero este arco abajo cubre mucha área. Y si este círculo tiene radio 1, este área es como S por distancia es D. En este caso, este área es S cuadrado por D. Y ese área es S por D. Y la razón es que estas regiones parecen un poco paralelogramos. Y la altura de este paralelogramo abajo es como S, pero en el arco arriba, esta altura es menos que S, porque tenemos un tangente aquí. Entonces es más como S cuadrado. Y si este es muy pequeño, si estos arcos son muy pequeños, este cuadrado es más pequeño que S. Entonces, podemos decir, esto es en mi presentación yo escribo good, no, es bueno. Y esto es malo, porque esto es área muy grande. Bad. Okay, ahora aquí está el círculo otra vez. Esta traslación, decimos, es bueno para este arco aquí y no es bueno para este arco aquí. Y ahora queremos hacer algo similar con otros arcos. Entonces, vamos a mirar este arco aquí. Y ¿cómo es posible hacer una traslación que es bueno para este arco? Tenemos que trasladar en esta dirección, que es tangente a este arco. Entonces, si empezamos aquí con el centro, tenemos que trasladar en esta dirección. Pero queremos terminar aquí. Entonces, esta traslación no es muy útil. Entonces, lo que hacemos es, muchas traslaciones, ponemos muchos segmentos como esto, que son paralelos a este arco y que son muy cortos y están muy cerca del segmento verde original. Y la idea es que si hacemos esto, podemos ahora la unión de los segmentos anaranjados y los segmentos azules es un camino desde el punto principio y al punto final. Y las partes, sí, y todo el camino es bueno para este arco verde. Voy a poner nombres. Este se llama gamma 1, este arco se llama gamma 2. Entonces, gamma 1 cubre área pequeña si usamos este segmento verde,
Pero este camino de estos segmentos cortos, también gamma 1 cubre pequeña área, porque este camino está muy cerca del segmento verde. Yo dibujo solo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos anaranjados, pero en realidad puedes hacer mucho más. Por ejemplo, algo como esto. Y entonces el camino que resulta está muy cerca al segmento verde. Ah, ¿hay algún problema con mi presentación? ¿Puedes verlo ahora? No hay ningún problema, no se preocupe. Ok, gracias. Sí se puede ver. Ah, No debe de ser problema mío porque yo no logro ver ver nada, ¿no? Pero ya si los colegas están ahí, ellos pueden ver, es porque todo está bien. no, Disculpe. no hay problema, gracias. Ah, Ok. ok, ok, entonces queremos hacer construcciones como esto porque el parte verde, este arco, está bueno, cubre poca área en este camino. Y también el parte anaranjado, este gamma 2, cubre área pequeña en el parte área, cubre pequeña área en estos segmentos. Disculpa, Alan, que te interrumpa. Disculpa que te interrumpa. Me gustaría pedir a todos los presentes que por favor no estén activando el micrófono, salvo que sea necesario, para que no estén interrumpiendo al expositor. Gracias. Puedes continuar, Alan. Gracias. Ah, ¿qué estaba diciendo? Sí. Gamma 2 cubre pequeña área en los segmentos anaranjados. Y los segmentos azules no es verdad. Pero es verdad por la parte anaranjado. ¿Este tiene sentido? ¿Hay alguna duda de esto? Es algo muy geométrico. Y aquí voy a resumirlo un poco, las ideas que hemos usado. Tenemos dos ideas principales aquí. El primero es que si trasladamos una curva E en alguna dirección, por ejemplo, esta curva, las partes de E que cubre área pequeña es las partes que son las direcciones tangentes son muy cerca de esa dirección de translación. Esto es la primera idea. Y la segunda idea es si un parte ya cubre poca área en algún camino P, si perturbamos P un poco, esta parte todavía o también cubre área pequeña. Y esto es lo que usamos aquí para concluir que este arco gamma 1 cubre área pequeña en este camino de segmentos anaranjados y azules. Y podemos continuar haciendo esto para obtener más arcos. Empezamos con este arco aquí, y esto es bueno para si empezamos con este segmento aquí, es bueno para este arco aquí, gamma 1. Y después hacemos algo como esto. Y esta parte es bueno para gamma 2 porque gamma 2 es tangente a estos segmentos o a la dirección de estos segmentos. Entonces usamos la idea 1. Y también estos segmentos anaranjados están buenos para gamma 1 por la segunda idea. Porque estos segmentos anaranjados están muy cercas. O sea,
en un entorno muy pequeño del segmento verde. Ah, y podemos seguir haciendo esto. Para gamma 3, podemos dibujar estos segmentos en la dirección de gamma 3. Y queremos un camino desde aquí a aquí. Entonces podemos conectar todos los segmentos azules, como es así. Y los segmentos azules aquí están buenos para gamma 1, 2 y 3, usando estas dos ideas. Sí, y los segmentos rojos aquí, no sabemos nada, porque sí, para usar estas ideas solo funcionan para los segmentos azules aquí. Entonces, una pregunta es, ¿por qué no sigamos haciendo esto? Gamma 4, gamma 5, gamma 6, y al final tenemos todo el círculo. Y esto dice que podemos mover todo el círculo. Y la razón es que tenemos estas partes rojas aquí, que no sabemos nada de esos. Entonces, no queremos que la longitud total de la parte rojo sea muy grande. Y es lo que escribo aquí. ¿Cómo calculamos esta longitud? Entonces, al final de esto, con gamma 1, 2, 3, empezamos con, voy a dibujar aquí, empezamos con un segmento verde y terminamos con segmentos azules y rojos en nuestro camino. Todos los segmentos azules son paralelos y también los segmentos verdes. Entonces, podemos dibujar este triángulo aquí, que representan las longitudes de estas tres partes. Esto es la parte original. El azul es la parte buena porque tenemos algún control del área de estos arcos. Y la parte roja es malo porque no sabemos nada de esta parte. Y no empezamos con una traslación de esta longitud. No queremos obtener traslaciones de longitud más que la traslación original. Entonces queremos que esta longitud aquí es menor que este aquí. Y eso es lo que escribo aquí. Y para garantizar esto, una cosa que necesitamos es este ángulo aquí. Voy a llamarlo alfa. Este alfa tiene que ser menos que 90 grados. Esto es geometría básica de triángulos. Pero este ángulo aquí también representa el ángulo de todos los arcos, porque cada vez que haces esta construcción arriba, empezamos con este ángulo aquí, y después tenemos este ángulo aquí. Entonces, cuando añades más arcos, el ángulo de ese triángulo aumenta. Entonces, este dice que no podemos hacer esta construcción con arcos de la circunferencia más de 90 grados. Tenemos que parar ahí con esta construcción. Okay, este lema aquí es el resumen de lo que hicimos hasta ahora.
um, tenemos al final de esta construcción, empezamos con un segmento L y obtenemos algún camino que tiene segmentos de dos tipos. Un tipo es, aquí se llama G y otro B. G es para good y B es para bad. Bueno y malo. Y la parte buena, tienes muchos arcos que puedes trasladar y cubren área pequeña. Esto es lo que dice aquí. Y la parte mala, no tenemos alguno como esto, pero sabemos que la longitud total de la parte mala es menos que la longitud del segmento original. Es lo que dice aquí. Y este lema se esta ¿cómo se dice esto? Persiana veneciana iterada, porque en la imagen aquí empezamos con esta recta y cuando hacemos esto, es como abrir una persiana. Tal vez es mejor dibujar aquí. Este es la persiana y cuando lo abres, ahora los rayos del sol pueden pasar. Y haces esto muchas veces y por eso se llama persiana veneciana iterada. Sí. Y con esta construcción podemos mover un arco, cualquier arco, menos de 90 grados, desde una posición hasta cualquier otro, desde una posición a otra posición. Algo menos que 90 grados. Y la idea es que usamos esta construcción. Tenemos la parte buena, que sí tiene un arco de casi 90 grados. Y esta parte, por ejemplo, la parte mala, no tenemos nada. Pero lo que hacemos es repetimos esta construcción en todas las partes malas. Por ejemplo, aquí tenemos unos segmentos azules. Y si estos son las partes malas, voy a hacer la misma construcción en todas estas partes. Entonces vamos a obtener, hacemos esta persiana veneciana aquí y repetimos otra vez y otra vez y otra vez. Y la idea es, debido a esta propiedad de la parte mala, si repetimos muchas veces, la parte mala tiene longitud que va a 0 y no tenemos que no nos importa en este caso. Ahora vamos a tratar de aumentar el arco. Ahora tenemos un arco quarter circle, arco de menos de 90 grados y queremos un medio arco, un arco de casi 180 grados. Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es, aquí dibujo esta construcción de arriba otra vez. Tenemos las partes buenas y las partes malas. Y antes, yo dije que podemos repetir las construcciones en las partes malas, pero para obtener más de un cuarto de un círculo, tenemos que hacerlo en las partes buenas también. Entonces, sí, hacemos algo con esto y también hacemos algo con esto y también no tenemos suficientes colores. Sí, y repetimos muchas veces con todos los segmentos. Y con esto podemos obtener
un círculo, cualquier círculo que tiene ángulo menos que 180, por ejemplo, 169. Ah, y esto podemos mover a otro lugar en área menos que epsilon con nuestra construcción. Y ahora tenemos unas observaciones más para hacer algo mejor. Hasta ahora yo digo algo como este arco de ángulo 169, pero por la simetría podemos obtener este arco también en el otro lado. Y la razón es que cuando mueves este círculo, yo solo dije que la parte de arriba cubre área pequeña, pero también la parte de abajo cubre área pequeña. Entonces, cada vez tienes dos arcos, no solo uno. Y por esta razón tenemos dos arcos aquí. Entonces, podemos mover este arco, o este conjunto, esta unión de dos arcos, a cualquier lugar en el plano, en área menos que epsilon, para todo epsilon. Y también no necesitamos que E sea un círculo, porque esta construcción funciona por otros conjuntos, otras curvas también. Por ejemplo, si esto es nuestra curva, si trasladamos en esta dirección, esta parte cubre área pequeña, y después si hacemos ¿cómo se dice? Persiana veneciana. Esta parte cubre área pequeña, estas partes de la curva. Y también, si repetimos, tenemos otras partes también. Entonces, tenemos este teorema aquí, que dice, para cualquier conjunto rectificable, podemos trasladar E a cualquier posición en poca área si quitamos una parte del conjunto de esa forma. Por ejemplo, en el círculo tenemos que quitar dos partes en opuestos lados. Y en general lo que quitamos es, si tenemos un conjunto E, en cada movimiento hay una dirección fija que tenemos que quitar. Por ejemplo, si esta es la dirección mala, estas partes son tienen las direcciones de los tangentes de estas partes están muy cerca de esta dirección, entonces tenemos que quitarlos. Y en el caso del círculo, estas partes aquí tienen esta dirección. Y cuando los quitamos, tenemos esta unión de dos arcos, como antes. Ok, entonces, esto es como podemos hacerlo para la circunferencia. Pero si este teorema es para todos conjuntos rectificables. Y si tratamos de aplicar este teorema con E es un segmento, este teorema, de hecho, no nos dice nada. Y la razón es que si queremos trasladar esta recta desde aquí a aquí, si queremos trasladar esta recta así, este teorema dice que podemos quitar alguna dirección de tangente, pero todos los puntos de la recta tienen la misma dirección del tangente.
Entonces, este teorema es verdad, pero dice que podemos quitar toda la recta en todos los momentos. Y entonces no es muy útil. Para resolver esto, una cosa es que hasta ahora solo usamos traslaciones y no rotaciones para hacer los movimientos. Y para el segmento sí necesitamos rotaciones. Entonces hay una versión de nuestra construcción con rotaciones. Aquí son las dos ideas principales de antes. Y lo que quiero decir ahora es que hay una versión de estas ideas para rotaciones también. Y pienso que no tengo mucho tiempo más. Entonces, no voy a explicar esto más. Pero sí hay una versión de esta construcción para rotaciones. Y con esta versión de la construcción obtenemos este teorema. Entonces aquí E es un conjunto rectificable. Podemos moverlo a cualquier posición en el plano. Y lo que tenemos que quitar es, sí, voy a dibujar un ejemplo. Si E es una recta, antes tenemos que quitar una dirección tangente, por ejemplo, esta dirección. Y esto es mala para el caso de una recta. Pero aquí lo que tenemos que quitar es, hay un punto en el plano y miramos todos los rectas que están ortogonal a los puntos de nuestra curva. Y si uno de estos rectas pasen por nuestro punto, hay un punto fijo por cada momento. Tenemos que quitar este punto. Y entonces solo tenemos que quitar un punto, no es toda la recta con este teorema. Es porque usamos rotaciones aquí, y esto es la razón de la diferencia. Y sí, esto es lo que dije más temprano, es que podemos hacer esto no solo en R2, pero también en el esfero y en el plano hiperbólico. Porque este tipo de construcción también funciona en estos espacios, pero no sé si funciona también en otros espacios. Y termino con algunas preguntas de este teorema. Es que ahora en análisis armónico es muy importante las dimensiones de estos conjuntos, dimensiones Hausdorff o dimensiones Minkowski. Y aquí no sabemos muy bien las dimensiones de estos conjuntos que se forman con traslaciones y rotaciones de curvas. Y otra pregunta es, ¿estos tienen aplicaciones en análisis armónico o no? Porque ahora no sabemos mucho de estos conjuntos. Sí, eso es todo. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Alan, a ti por la excelente presentación. Agradecerte también y felicitarte por el español. Sin duda fue. Gracias. Es hora de las preguntas. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta. Puede hacerlo, puede levantar la mano. Tiene uma. Ok. Ok, Gilmar. Aqui de Brasil. Em sua prova de teorema de Courseney, no primeiro caso, no geral, ok? Sim. Se tua região de isomorfismo, o Rho, não for um domínio simplesmente conexo, há algum problema? ¿Con este teorema aquí? No. Teorema Courseney. ¿Qué teorema? ¿El teorema aquí?
nossos resultados, teorema Coursenay. Cosnay. ¿Esto? ¿O no? Mais arriba, Eh, Más arriba. não, fue sobre uno, esto, Esto. acá, Ah, sí. esto, sí. Para domínios, para Rho em domínios não, simplesmente não conexo, é possível a prova? Pegue dois domínios não conexos, porque tu fez com círculos, ok? Sí. E se tiver buracos na região, é Ah, possível? Sí, en este teorema, E solo necesita ser un conjunto rectificable. Y conjuntos rectificables no tienen que ser conexos, conectados. Ok. Si, por ejemplo, puedes hacerlo con dos círculos. Y si quieres trasladar dos círculos, puedes hacerlo con este teorema. Ok. Sí, y con la misma construcción. Gracias. De nada. Gracias por la pregunta. ok, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Pablo, creo que tiene alguna pregunta. Elmit, no sé si tú tienes una pregunta, te he visto con la mano levantada, creo. No. Si no, yo la hago. Profesor Alan Chang, realmente muy interesante su presentación. Gracias. De parte del comité organizador estamos muy contentos con tenerlo acá presente en este congreso en nombre de la Universidad Nacional del Callao. Mi pregunta viene por lo siguiente, más es un comentario respecto a la posible aplicación que podría tener este tipo de conjuntos. Sí. Más temprano incluso tuvimos una presentación del profesor Matofu en el que se llega a hacer construcciones geométricas para localizar ciertas regiones de disipación en problemas de onda, en ecuaciones de onda. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay resultados recientes si no me equivoco, de Bardot y Rauch, que ellos hacen que esta región rote a lo largo de un dominio. ¿Ok? Pero muchas veces la pregunta fue si cambia el área de esta región. ¿No? O sea, yo tengo un dominio cualquiera, ¿ok? Comúnmente es una variedad, y una porción de esta variedad, o incluso una porción del borde, piense una porción del borde de la variedad, yo tengo un control sobre el área. Entonces, esta porción va a evolucionar a lo largo del tiempo y va a ir rotando. Muchas veces la pregunta que se hace es si el área de esa porción se mantiene o no. Entonces, bajo lo que usted está planteando en este estudio, puede llevarse una aplicación de este tipo de conjuntos para ese análisis, porque tiene un control total por el área al margen de que si lo roto o lo traslado, ¿no? Entonces, está hablando de una aplicación cuando este conjunto representa algo, el dominio. Por ejemplo, una esfera que sea el cuerpo que yo voy a estudiar es una esfera, no sé, o un círculo. Entonces, las localizaciones van a ser esos arcos del círculo, ¿ya? Entonces, los arcos del círculo, justamente, si yo tomo un semiarco, por ejemplo, ese arco que tomo de 179 grados, si yo coloco ahí un controlador o un amortiguador para una ecuación de onda, la energía se disipa. Ahora, hay veces en que ese arco tiene que rotar a lo largo del círculo. O sea, de toda una esfera va rotando todo ese arco. Entonces, a la hora de hacer esa rotación, ahora yo voy a poder mantener el área que ha ocupado esa porción del arco y voy a seguir manteniendo mi resultado en las ecuaciones, que es el decaimiento de la energía, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, que se puede llevar o se puede explorar ciertas aplicaciones de esta teoría para la dinámica hiperbólica en cuestiones de estabilización. A eso le quería comentar. Era más que nada no una pregunta, sino un comentario, porque en la literatura no he encontrado trabajos que relacionen este estudio en la rama de estabilización de ecuaciones, principalmente ecuaciones de onda, sino que creo que sí es un detalle que se puede explorar a futuro.
Sí, muchas gracias por el comentario. No sé mucho de las ecuaciones de EDPs, pero sí, es un área muy interesante. Y también lo que escribo aquí, esta conexión entre el conjunto Besikowicz, el conjunto Besikowicz clásico y ecuaciones en derivadas parciales. Creo que es una conexión con la ecuación de onda también. Exactamente, Sí. sino que como mencionó de que ahora ha generalizado el resultado para rotaciones, Mm. entonces tiene mayor aplicación para el estudio de la estabilidad. Sí, espero que sí va a tener aplicaciones. Ok, ¿hay alguna otra pregunta de parte del público? Entonces, permítame, Alan, hacerle yo una pequeña pregunta, más que todo una curiosidad. El resultado en sí es para R2, ¿verdad? Conjuntos rectificables en R2. Sí. ¿Hay alguna idea, no sé, intento de generalizar el problema en Rn? Sí. Con la misma construcción podemos hacer algo en dimensiones más altas. Por ejemplo, si tienes un esfero en R3 y quieres trasladarlo, por ejemplo, en esta dirección, la parte que cubre área, poco área, es esta parte de aquí. Porque la dirección de tangente está muy cerca. Y con esto podemos hacer la misma construcción para hacer algo para esfero y superficies en R3 y variedades en dimensiones más altas. Ok. Y otra pregunta, ¿hay algún intento de generalizar los resultados para conjuntos en R2, por ejemplo, para fractales de dimensión fractal, quizás 1.3 o qué sé yo? No he investigado esta pregunta. Es una pregunta muy interesante. No sé cómo empezar con esta pregunta porque en nuestra construcción necesitamos esta propiedad que es rectificable para obtener tangentes para casi cada punto. Y si tienes un fractal que no es rectificable, Por ejemplo, se creo que considera un fractal como límite, ¿no? Límite de un proceso. sí. Sí, en este caso, no sé qué va a pasar. Es muy interesante. Ok, profesor. Muchas gracias por la presentación. Gracias por las preguntas. Sin duda, lo que toma. Creo que hay una pregunta. Hay una pregunta más, David. ¿Hay una pregunta más? David Carvajal. Para demostrar en caso que tengo la inducción que Sí. Sí. Esta construcción también funciona para elipse. Lo que ¿dónde está? Sí, este teorema con translaciones es para todos los conjuntos rectificables, incluso los elipses. Lo que es diferente en este caso es que en este teorema no es verdad con elipse, porque la diferencia es obtenemos una secuencia de traslaciones del círculo y en cada segmento podemos quitar algún punto o dos partes del círculo. Por ejemplo, en este primer segmento podemos quitar estos dos de la circunferencia. En este segmento, el segundo segmento, imaginamos que quitamos estos dos. Entonces, cuando el círculo está aquí, podemos rotar el círculo en área cero para ir desde esto a esto, pero con el elipse no podemos hacer eso. Entonces,
sí podemos trasladar el elipse si quitamos unos puntos del elipse en cada momento, pero este teorema no funciona para los elipses por esa razón. Sí, en el caso de una rama de hiperbola, tiene... perdón, no entiendo muy bien. ¿Qué es? Bueno, disculpe, mi pregunta era justamente sobre qué sucede con una rama de una hipérbola. Entonces, algo como este hipérbola. ¿Qué pasa con este conjunto, por ejemplo? Sí, exacto. Sí. Creo que el caso de esta rama de hipérbola es muy similar con lo que escribo aquí con... ¿Dónde está? Con la parábola. Sí, okay, este es una parábola, pero esto es una hipérbola. Parece igual para mí. Lo que funciona en el teorema, tenemos que quitar una dirección del tangente. Por ejemplo, si esto es la dirección, tenemos que quitar solo este punto. O si esto es la dirección, tal vez este punto y un entorno de puntos alrededor de esto. Entonces la construcción funciona, es muy similar con la parábola y la hipérbola. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y hay una pregunta más, ¿tiene alguna relación la excentricidad? Infelizmente ya no hay más tiempo para, para más preguntas. Agradecerte nuevamente, Alan, de parte de la Universidad Nacional del Callao y del comité organizador por estar hoy aquí presente. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Okay, y ok, entonces en unos minutos estaremos empezando la siguiente presentación.